Bienvenidos a nuestra segunda parte en la exploración en esa difusa frontera entre la inspiración y el plagio. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos varios casos sonados sobre presunto plagio en la industria del cómic. Ahora determinemos cuándo realmente hablamos de plagio. Para la década de 1940, era muy común el plagio en los cómics, y ante las dudas despertadas por casos como el de Shazam vs Superman, si aún no has visto la situación de plagio entre Capitán Marvel y Superman, te remitimos a nuestro video anterior sobre la frontera entre la inspiración y el plagio. Te dejamos un enlace aquí arriba para ir a él. En esta investigación es necesario determinar unas normas mínimas que nos permitan esclarecer cuándo sí hubo y cuándo definitivamente se trata simplemente de coincidencias creativas. Estas reglas de juego claras respecto al plagio nos llevan a plantear 4 argumentos definitivos para demarcar la frontera entre la inspiración y el plagio. Se está cayendo. Oiga, despierte, hermano. Es la segunda parte, ya estamos grabando. ¿Seguro que no tomó anoche? No sé. Primer argumento: el tiempo no es indicador del plagio. Que un personaje haya sido creado después de otro no significa que necesariamente sea una copia del anterior. Segundo argumento: ser parecido no es lo mismo que ser igual. Las similitudes y poderes iguales no transforman a un personaje en copia de otro. Tercer argumento: equipo similar no es igual a plagio. Las habilidades y las armas repetidas no necesariamente convierten a un personaje en una copia. Y un cuarto y último argumento: la evolución del personaje puede redimir el plagio. Hay personajes que en un principio pueden ser considerados plagio, pero que si se desarrollan de una manera apropiada en la historia del personaje, con el tiempo pueden salir de esa oscura categoría. Ejemplo número 1: Plastic Man vs Mr. Fantastic. El tiempo no es indicador del plagio. Algunos personajes llegan a ser verdaderos íconos dentro del mundo del cómic. En este caso, ambos lo son. Plastic Man, cuyo verdadero nombre es Patrick Edward Hill O'Brien. Hill significa anguila en inglés. Es un superhéroe creado por el escritor y artista Jack Cole. Apareció por primera vez en Police Comics número 1 en agosto de 1941 y fue publicado originalmente por Quality Comics y luego adquirido por DC Comics. O'Brien es un ladrón huérfano desde los 10 años, obligado a vivir en la calle, que cayó irremediablemente en la delincuencia. De adulto, se convirtió en parte de una red de robos especializados en cajas fuertes. Ese es su gran talento: abrir cajas fuertes. Durante un atraco nocturno en Crawford Chemical Works, él y sus 3 compañeros de pandilla fueron sorprendidos por un vigilante nocturno. Durante la fuga, Hill recibe un disparo en el hombro y es rociado por un misterioso líquido químico no identificado hasta la fecha. Se escapó a la calle solo para descubrir que sus compañeros habían huido sin él. O'Brien huyó a pie hasta la falda de una montaña a las afueras de la ciudad, donde perdió el sentido. Cuando despertó, se encontró en un refugio en esa montaña bajo los cuidados de un monje que, sintiendo bondad en nuestro protagonista, y le indicó a la policía que por allí no había pasado nadie. Ese contraste entre el abandono por su banda y la acogida por un monje que simplemente lo hizo porque sentía que él era bueno, le hizo replantearse su vida criminal hasta el momento. Durante su breve convalecencia en el monasterio, descubrió que ese misterioso líquido químico había entrado en su torrente sanguíneo y había provocado cambios físicos, y después descubriríamos que también mentales dentro de él. Su cuerpo ahora tenía todas las propiedades del plástico, podía estirarse, rebotar y moldearse de cualquier forma. Inmediatamente decidió utilizar sus nuevas habilidades del lado de la ley, vistiendo un traje color rojo y amarillo y ocultando su rostro de 2 formas: uno, reformándolo con sus nuevas habilidades, y cubriéndolo con un par de lentes oscuros. Como Patrick O'Brien, como Hill O'Brien, mantuvo su identidad con conexiones en los bajos fondos como una forma de recopilar información de las actividades delictivas que Plastic Man detenía.
En la encarnación original de Quality Comics, Plastic Man termina eventualmente uniéndose primero a la policía y después al FBI. Una vez que Quality Comics fue adquirida por DC, es Batman quien le pide unirse a la Justice League, pues considera que Plastic Man es uno de los héroes más poderosos del mundo y, cito a Batman, está loco, podría matarnos a todos si quisiera. Literalmente Plastic Man puede convertir su cuerpo en lo que quiera, desde un muro sólido hasta un globo aerostático, un automóvil o un cohete totalmente funcional. Puede cambiar su tamaño para ser tan delgado como un papel o tan alto como un edificio. Puede ser tan duro como el plástico sintético más resistente del mundo o tan blando como un chicle. Mr. Fantastic, por otro lado, es Reed Richards, creado por el escritor Stan Lee y por el artista y co-guionista Jack Kirby. El personaje es el líder y apareció por primera vez en Fantastic Four número 1 en noviembre de 1961. Fue uno, y sigue siendo, uno de los principales personajes del título, y Stan Lee afirmó en su momento que los poderes de estiramiento de su personaje se inspiraron directamente en Plastic Man de DC. Reed es considerado uno de los 50 mejores héroes de cómics de todos los tiempos. Su historia y su liderazgo dentro de los Fantastic Four es más que reconocido. Reed es un gran inventor y quizá uno de sus únicos fallos es haber inventado la nave espacial que fue bombardeada por radiación cósmica en su viaje inaugural, otorgándole a él mismo y a sus tripulantes, Susan Storm, quien luego sería su esposa, Johnny Storm, su cuñado y hermano de Susan, y su mejor amigo Benjamin Grimm, los poderes por los cuales después serían conocidos como los Cuatro Fantásticos. Richards adquirió la capacidad de estirar su cuerpo y adoptar algunas formas básicas. Además actúa como líder y figura paterna de los Cuatro Fantásticos, y aunque los poderes que le dieron los rayos cósmicos son principalmente habilidades de estiramiento similares, pero mucho más limitadas que la de Plastic Man, su presencia en el equipo está fuertemente definida por su habilidad científica, ya que es reconocido como uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel. Si lo vemos en detalle, el hecho de que Plastic Man fuera creado primero y de que los poderes de este y del Señor Fantástico sean similares, no convierte inmediatamente a Reed Richards en un plagio de Plastic Man. La personalidad de ambos es diametralmente opuesta. Mientras que Richards es un científico dedicado, líder, padre de familia, O'Brien es un criminal, bromista y aparentemente despreocupado. Resalto el aparentemente. Sus roles en los respectivos universos también son diametralmente opuestos. Mientras que Plastic Man es un personaje de apoyo en algunos equipos de superhéroes de DC, el Señor Fantástico es una figura de autoridad en el campo científico y de gran liderazgo en su propio equipo, los Cuatro Fantásticos. El nivel de poder también es diferente, acercando a Plastic Man a fronteras que rozan con el cartoon y con lo ridículo en cuanto a sus niveles de habilidad, de poder y de capacidad. Él se ha transformado en martillos neumáticos completamente funcionales, en cohetes que viajan al espacio, mientras que las formas adoptadas por Reed Richards son un poco más básicas. Se convierte en un mazo o en una pelota o simplemente se estira. Es indudable que hay un gran parecido en los poderes entre Plastic Man y Mr. Fantastic, pero en este caso definitivamente no podemos hablar de plagio en la creación de Stan Lee y Jack Kirby. Superman y Sentry, ser parecido no es lo mismo que ser igual. Superman es tal vez el superhéroe más plagiado de la historia, pero de todos los personajes con poderes similares a los de él, quizá es justamente Sentry el único que puede alegar ser diferente. Todos sabemos quién es Superman y cuál es su historia, pero ¿quién es Sentry? El personaje apareció por primera vez en Sentry número 1 de septiembre del año 2000 y fue creado por Paul Jenkins y Jay Lee. En el cómic se nos cuenta la historia de un sujeto llamado Bob Reynolds, de mediana edad y con sobrepeso, que recuerda que él es Sentry, un superhéroe con el poder de 1.000.000 de soles explosivos, derivado de un suero especial que le fue otorgado. Al darse cuenta de que su enemigo, el Vacío, está regresando, Reynolds busca a varios personajes destacados del universo Marvel para advertirles y para descubrir por qué nadie recuerda a Sentry. Los recuerdos sobre Sentry y sobre el Vacío resurgen
a medida que Reynolds habla con distintos personajes del universo Marvel. Resulta que fue Sentry quien le enseñó a Ángel de los X-Men cómo vencer su miedo a caer. Fue la fotografía de Peter Parker sobre Sentry lo que le valió el premio Pulitzer y la fama. Resulta que fue Hulk, inspirado por la fuerza para el bien que era Sentry, lo que logró que el Gigante Verde se redimiera de sus acciones violentas y se ganara el corazón y la adoración del público. Mr. Fantastic recordó que Sentry era su mejor amigo y que los Cuatro Fantásticos se habían asociado con él en muchas aventuras. Mientras tanto, el público en general llegó a recordar gradualmente a Sentry. Durante el curso de su investigación, Reynolds y el Señor Fantástico descubrieron lo que había sucedido. Cuando el vacío había amenazado la Tierra, los héroes se enteraron de que Sentry y el vacío eran dos mitades de la misma persona. Para salvar el mundo, Reynolds había borrado su memoria de la mente de casi todas las personas de la Tierra, incluso su propia mente. Mientras los héroes estaban luchando con el vacío, Reynolds se dio cuenta de que tenía que hacer ese sacrificio nuevamente, y con la ayuda del Señor Fantástico y el Doctor Strange, Reynolds borró a Sentry de los recuerdos del mundo una vez más. Sin embargo, en los paneles finales de la última viñeta de la historieta, quedan vivos si Reynolds realmente recuerda quién es, a pesar del trabajo de Reed Richards y de el Doctor Strange. Al examinar de cerca a Sentry, vemos todos los elementos de Superman presentes. Un héroe con una lista gigantesca de superpoderes, un traje ajustado, una capa, incluso una letra S al frente de su atuendo, pero es diferente. Tiene una personalidad, carácter, historia, villanos y un largo etcétera de factores que pueden marcar la diferencia entre personajes. Estos personajes a simple vista pueden parecer idénticos, pero al fin y al cabo Robert Reynolds es totalmente diferente a Clark Kent. El primero, Robert Reynolds, no tiene la grandeza del segundo, Clark Kent. Incluso él mismo ha teorizado que su verdadera personalidad no es Sentry, sino el vacío, y que ha creado a Sentry para compensar la maldad que él mismo ha creado. Clark es al fin de cuentas Kal-El, un extraterrestre que por ende ve el mundo con los ojos de un extraño. Kal es el chico perfecto, todo bondad, generosidad, valor y poder, pero los humanos no somos así. Los humanos nos parecemos más a Robert, y aunque él está lleno de buenas intenciones, sabe que en el fondo la maldad, el egoísmo y la vileza provienen de él, al igual que de muchos de nosotros. Otro ejemplo válido para este argumento serían Flash y Quicksilver, ambos velocistas superpoderosos provenientes tanto de DC como de Marvel respectivamente. Pero más allá de su supervelocidad, no hay muchas similitudes entre Flash, cualquier versión de Flash, y Quicksilver, así que no creo que plagio sea la palabra correcta para utilizar aquí. La idea de una velocidad mejorada como atributo para un héroe ha existido desde hace milenios, desde el dominio de la civilización griega con el dios Hermes, Mercurio para los romanos, quien servía como mensajero del Olimpo. Incluso el casco de Jay Garrick se parece mucho al que utilizaba el dios mitológico. Sumado a esto, hay una gran cantidad de velocistas que aparecen entre la primera aparición del primer Flash, Jay Garrick, en enero de 1940 y la primera aparición de Quicksilver en marzo de 1964. Tenemos a Johnny Quick, al Wizard, el Rival y las siguientes versiones de Flash, Barry Allen y Wally West. Entre muchos otros, la supervelocidad cae fácilmente en la lista de superpoderes estándar o frecuentes en el mundo del cómic. Lo justo sería decir que Flash, Jay Garrick, puede haber inspirado una larga lista de velocistas en los cómics, de la misma manera que Superman es el arquetipo más visible de un superhéroe con superfuerza. Pero Quicksilver es muy diferente para ser considerado una mera copia de Flash. Green Arrow y Hawkeye, equipo similar, no es igual a plagio. Los arqueros legendarios son comunes en múltiples medios narrativos. Más allá del cómic podemos encontrar arqueros capaces de proezas maravillosas en la música, la literatura, el cine, la radio, la televisión, desde Robin Hood hasta Hiawatha, pasando por Legolas, Apolo, Ulises e incluso Guillermo Tell. Sé que Guillermo Tell usa una ballesta, no tienen que lincharme, pero sus proezas con esa ballesta, una flecha y una manzana son legendarias.
Si la lista es tan extensa y todos usan armas más o menos similares, ¿podemos decir que cada uno de ellos es un plagio de alguna fuente original? Creo que la respuesta a esta pregunta radica en la observación del resto de elementos que componen al personaje. Incluyo personalidad, historia, personajes de apoyo, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con Green Arrow y Hawkeye, los arqueros de DC y Marvel Comics respectivamente. No podemos afirmar que porque ambos utilicen la misma arma, un arco en este caso, uno sea un plagio del otro. De la misma manera en que no podríamos afirmar que un personaje que utilice boomerangs sea un plagio de Batman, a menos que utilice boomerangs con forma de murciélago. Green Arrow fue creado por Mort Weisinger como escritor y por George Papp como dibujante. Apareció por primera vez en More Fun Comics número 73 de noviembre de 1941. Su nombre real es Oliver Jonas Queen, en su personalidad secreta. Queen es un rico empresario y propietario de Queen Industries, así como una celebridad en su ciudad natal, Star City. El millonario utiliza esa posición para ocultar el hecho de que él es Green Arrow, mientras utiliza sus habilidades para combatir el crimen. Su principal arma es un arco y un set de flechas normales, aunque en un principio y con menor frecuencia en las historias actuales, también despliega una variedad de flechas con truco, muchas de ellas con funciones especiales como pegamento, punta explosiva, gancho de agarre, granada de destello, gas lacrimógeno, e incluso utilizó en alguna ocasión flechas de kriptonita para enfrentarse a Superman. En el momento de su debut, Green Arrow funcionó de muchas maneras como una copia con la variante del tiro con arco de el personaje mucho más popular que él, Batman. Con el tiempo, los escritores de DC desarrollaron una voz de izquierda, una posición política muy distinta a la presentada por el hombre murciélago. Por otra parte, Hawkeye es Clinton Francis Barton y fue creado por el escritor Stan Lee y el artista Don Heck. El personaje apareció por vez primera como villano en Tales of Suspense número 57 de septiembre de 1964 y luego se unió a los Vengadores en The Avengers número 16 de mayo de 1965. Clint nació en Waverly, Iowa. A una edad temprana perdió a sus dos padres en un accidente de tránsito y después de 6 años en un orfanato, Clint y su hermano Barney huyeron de este para unirse al Carnaval de Maravillas Viajeras de Carson. Clint pronto llamó la atención del espadachín del carnaval, quien tomó al muchacho como un joven asistente bajo su cuidado. Con la ayuda de quien posteriormente se convertiría en el supervillano Trickshot, el espadachín entrenó a Clint para convertirse en un maestro arquero. Clint más tarde encontró que el espadachín estaba desfalcando el dinero del carnaval, pero antes de que pudiera detenerlo y entregarlo a las autoridades, Clint fue golpeado y dado por muerto, lo que le permitió al espadachín escapar de la ciudad. El joven arquero muy pronto adaptó sus habilidades de tiro para convertirse en una atracción del carnaval, un maestro arquero llamado Hawkeye. Pasó algún tiempo como miembro de algunos circos y en una ocasión en Coney Island fue testigo de Iron Man salvando al mundo en acción, y esto lo inspiró para convertirse en superhéroe. Si bien Clint no tiene superpoderes, se encuentra en la cima del acondicionamiento físico. Es un esgrimista, acróbata y tirador excepcional, habiendo sido entrenado desde la infancia en el circo. Esto incluye una fuerza considerable que demuestra al utilizar un arco de 250 libras de fuerza y lo utiliza sin mostrar ningún esfuerzo. Hawkeye también ha sido entrenado a fondo en tácticas y en combate cuerpo a cuerpo por el Capitán América. Ha recibido entrenamiento en artes marciales, sobresale en el uso de armas a distancia, especialmente el arco y flecha, y lleva un carcaj que contiene un set de flechas de truco personalizadas. Una vez analizados ambos personajes, poco en común encontramos entre el millonario justiciero y el muchacho de circo que pasó a ser agente secreto y se convirtió en superhéroe. Más allá, claro está, del uso del arco y las flechas. Batman y Night Thrasher. La evolución del personaje puede redimir del plagio. Empezaré diciendo que Batman es un personaje icónico y como tal es de los que más han intentado plagiar en la industria del cómic. Pero hacer esto con éxito no es tarea fácil. Por esa pasarela del plagio al hombre murciélago han desfilado una gran cantidad de candidatos. Tenemos a Green Arrow de DC,
tenemos a Midnighter de Wildstorm Studios, a Darwin el Pato de Disney, a Moon Knight de Marvel. Sin embargo, recordemos que el mismo Batman es un plagio de La Sombra. Si aún no has visto nuestro video de Batman es un plagio, te dejamos un enlace por aquí arriba. La lista de personajes que podemos considerar un plagio de Batman es tan larga que podríamos seguir nombrando gente, dependiendo de qué tan rigurosos seamos en la definición de plagio. Sin embargo, el personaje al cual acusamos de iniciar siendo un plagio de Batman, Night Thrasher, es un ejemplo más allá de toda duda. Solo basta examinar su historia de origen. Dwayne Michael Taylor era un niño de clase alta que vivía en la ciudad de Nueva York. Un día vio a sus padres ser asesinados ante sus propios ojos. Yo esa historia ya la he visto antes. Este evento lo llevó a convertirse en una máquina de lucha humana en busca de venganza. Con el tiempo, ese deseo de venganza se convirtió en un deseo obsesivo de castigar a todos los criminales, para lo cual dedicó su fortuna y sus esfuerzos personales construyendo un arsenal especial y un traje de combate a prueba de balas, mientras que en el día dirige la Fundación Taylor. Espérate, yo esa historia la he visto antes. Producción, investiguen más acerca de eso. Sí, yo creo que esa historia ya nos la han vendido. Esa Fundación Taylor fue la empresa que heredó de sus padres. ¡Claro! Esa es la historia de Bruce Wayne, calcada a la medida. El desarrollo y crecimiento de Night Thrasher lo ha llevado a crear elementos propios que lo separan de Batman y lo distinguen. Entre ellos el uso de un skateboard como arma y medio de transporte. Eres un supermillonario que anda en patineta por la ciudad para luchar contra el crimen. Poco después de sus primeras actuaciones como héroe, Taylor creó un equipo de superhéroes a inspiración de los Cuatro Fantásticos llamados The New Warriors, con el cual formó parte de un reality show. Sí, me están oyendo bien, a los guionistas se les ocurren estas cosas. Por supuesto, las cosas no salieron bien y provocaron la muerte de un grupo de civiles. Si lo miramos en detalle, la historia de Dwayne Taylor es incluso interesante. Podemos venderla como la de el chico rico que quiso ser Batman, al cual las cosas no le salieron bien porque no tuvo el suficiente talento para convertirse en el hombre murciélago. Su historia se hace diferente en cuanto se acepta que Taylor no es Bruce Wayne y que es un perdedor que fracasa en su intento de ser el héroe estratega sin poderes de un equipo. Es claro que Taylor carece de las habilidades para ser ese líder que conocemos como Batman. Ese dato, que Dwayne Taylor sea un perdedor, es justamente lo que lo libra de ser un plagio, porque en eso difiere de Bruce Wayne. Bruce Wayne es el millonario de Gotham City, se codea con verdaderos dioses entre los hombres y sobresale entre ellos, los lidera y los guía al éxito, incluso bajo la mirada temerosa y desconfiada de sujetos 100 veces más poderosos que él. Falta mucho para que Night Thrasher llegue a ese nivel. Él lo sabe, todos lo sabemos, pero esa es la historia que nos están contando. Cómo intenta subir esa escalera. Y eso es lo que lo hace distinto al personaje del cual lo acusan haberse copiado. Ahora que ya hemos establecido ciertos parámetros, veamos los casos, o algunos de ellos, donde realmente podemos considerar que hay un plagio. Aquaman copia a Namor. Namor, de Submariner, fue creado en 1939 por Bill Everett, una obra en la cual nos presentan una historia brillante y novedosa. El reino sumergido de Atlantis había sobrevivido y prosperado en forma oculta durante todos estos años hasta la actualidad. Y la hija del rey, la princesa Fen, había tenido un hijo con el capitán de un barco americano llamado Leonard Mackenzie. Este hijo era el héroe de la historia, un híbrido humano y mutante con increíbles poderes llamado Namor, el gobernante de Atlantis, el protector del océano. Esta historia tiene una serie de elementos únicos para su fecha de creación. El héroe pertenece a la realeza, es el gobernante de un reino, es un mestizo de dos razas, posee poderes únicos aún entre los atlantes, vive y prospera bajo el mar, comanda a las criaturas marinas, pero tiene lazos con criaturas de la superficie de la tierra y tiene una clara debilidad. Si pierde el contacto con el agua por un periodo de tiempo determinado,
podría morir. Ahora, para demostrar el plagio, adelantemos el tiempo un par de años y atestiguemos el nacimiento de Aquaman. Teniendo en cuenta que una de las técnicas básicas del plagio consiste en tomar los elementos de una obra y cambiarlos por sus opuestos. Por ejemplo, un joven príncipe conoce a una campesina podría ser plagiado por una joven princesa conoce a un campesino. El héroe submarino de DC Comics fue creado en noviembre de 1941 por Mort Weisinger como escritor y Paul Norris como dibujante, mientras que Namor había visto la luz en octubre de 1939. Aunque en su debut en Morphin Comics número 73, Aquaman nos narra su historia de la siguiente manera. La historia debe comenzar con mi padre, un famoso explorador submarino. Si pronunciara su nombre, seguramente lo reconocerías. Mi madre murió cuando yo era un bebé y él se dedicó a resolver los secretos del océano. Su mayor descubrimiento fue una ciudad antigua en las profundidades donde ningún buceador había penetrado jamás. Mi padre creía que era el reino perdido de Atlantis. Se hizo un hogar hermético en uno de los palacios y vivió allí. Estudió los registros y los dispositivos de la maravillosa sabiduría de la raza, de los libros y registros. Aprendió formas de enseñarme a vivir bajo el océano, extrayendo oxígeno del agua y usando todo el poder del mar para hacerme maravillosamente fuerte y rápido. Con entrenamiento y 100 secretos científicos me convertí en lo que ves, un ser humano que vive y prospera bajo el agua. Sin embargo, para mayo de 1959 la historia había cambiado. En Adventure Comics número 260 se reveló que Aquaman era Arthur Curry, el hijo del farero Tom Curry y de Atlana, una paria que retiraba agua de la ciudad submarina perdida de Atlantis. Debido a su herencia, Aquaman descubrió cuando era joven que poseía varias habilidades sobrehumanas, incluido el poder de sobrevivir bajo el agua, la comunicación con la vida marina y una tremenda destreza para nadar. Finalmente, Arthur decidió utilizar su talento para convertirse en el defensor de los océanos de la Tierra. Aquí ya la historia da un giro muy similar a la de Namor, con un padre humano y una madre atlante, pero los paralelismos se irán sumando a medida que pasan los años. En el cómic Aquaman número 18 de diciembre de 1964, el héroe es reconocido como el hijo de Atlana y luego es votado para ser rey después de la muerte del ex regente que no tenía herederos, creando una semejanza indudable con la creación de Marvel. Black Cat como plagio de Catwoman, ¿o es al revés? ¿O no? A primera vista, el personaje de Marvel Comics Black Cat podría parecer una copia completa de Catwoman de DC Comics. Catwoman ha sido un personaje constante en el entorno de Batman desde la primera aparición en Batman número 1 de 1940, en el mismo cómic que le sirvió de presentación al Joker, con lo cual es definitivamente anterior a Black Cat por varias décadas. En Amazing Spider-Man número 194 de 1979 debutó Felicia Hardy, la Gata Negra, una ladrona de guante blanco que acabó cambiando de carrera durante una temporada debido a su coqueteo con Spider-Man. Como su homóloga de DC, vemos que la Gata Negra ha pasado de heroína a villana según le convenga a la editorial. Ambas son ladronas que visten trajes ceñidos de color negro de apariencia gatuna. Ambas tienen el gato en alguna parte de su nombre y ambas disfrutan de una relación de atracción y rechazo con un superhéroe masculino urbano, Batman y Spider-Man respectivamente. Una relación que indudablemente le genera un conflicto acerca de salir con justicieros debido a sus actividades ilegales. Pero la improbable verdad es que todas esas similitudes son pura coincidencia. Tal vez incluso sean solo mala suerte para Felicia Hardy al haber sido creada en segundo lugar. Black Cat fue creada por el maravilloso escritor Mark Wolfman, también co-creador de los Teen Titans, Blade, Bullseye y Spider-Woman, y el artista Dave Cockrum, también co-creador de Nightcrawler, Tormenta y Coloso. Pero en el momento en que se creó, Catwoman no era tan importante como lo es hoy. Por ejemplo,
Catwoman había estado ausente de los cómics desde 1954 hasta 1966, pero las diferencias entre ambos personajes aumentan si escarbamos un poco entre ellos. Catwoman se vestía muy diferente para 1979. Si revisamos los diseños originales del personaje y su evolución en el tiempo, podemos concluir que llevó muchos atuendos diferentes, fabulosamente imprácticos y coloridos desde su creación hasta mediados de los 80. La mayoría de ellos con apenas algún guiño hacia su animal homónimo. La única excepción a esa regla es la Catwoman con traje ajustado de gato negro del programa de televisión Batman de 1966. Esta imagen es realmente la inspiración visual para ambos personajes actuales. Si a todo eso sumamos algunos otros datos sobre el origen del personaje, podemos empezar a ver mayores diferencias, y esas diferencias son cada vez más profundas. Black Cat no fue originalmente pensada para ser una mujer fatal que sirviera de interés romántico para el héroe masculino rival. Citando a Wolfman, dijo: "Nunca pensé en Catwoman cuando lo hice. Se me ocurrió la idea de una caricatura de Tex Avery llamado Bad Luck Blackie. Bad Luck Blackie nos cuenta la historia de un gatito que recluta a un gato negro profesional para maldecir al bulldog que lo atormenta con una serie de mala suerte, principalmente en forma de objetos pesados que caen sobre la cabeza del bulldog de la nada". Y esto nos lleva a la otra gran diferencia entre Black Cat y Catwoman. Black Cat tiene poderes. Puede hacer que la gente tenga mala suerte. En sus primeras historias los poderes de Felicia no eran del todo explícitos, pero siempre que advertía a la gente que no la hiciera enfadar, por lo general a esas personas les sucedía algo inexplicablemente desafortunado. Catwoman tradicionalmente no tiene superpoderes y no comenzó a aparecer en un traje ceñido de estilo gatuno, completo con cola, orejas y garras, hasta casi una década después de Black Cat, a finales de los 80, cuando David Mazzucchelli y Frank Miller rediseñaron su disfraz para el maravilloso cómic Batman Año 1 de 1987. Los cazadores de plagio podrían argumentar que ahora sería Catwoman quien estaría copiando el traje de gato negro de Black Cat, pero el disfraz de Felicia no tiene orejas ni cola. Es muy fácil hablar de plagio a primera vista en algunos personajes, dado a las similitudes visuales, pero cuando hablamos de estas ladronas Felicia y Selina, Black Cat y Catwoman, estamos hablando de un ejemplo raro y genuino de evolución convergente. Atom y Ant-Man, el hombre hormiga, un plagio de gran tamaño en héroes pequeños. Cuando pensamos en las posibilidades de un héroe con poderes de infiltración, las primeras opciones son obvias: el hombre invisible, el ninja arquetípico, el experto en disfraces. Pero Julius Schwartz y Gardner Fox y Jill Kane idearon en 1961 un superhéroe que lleva la capacidad de infiltración a nuevos límites. Este es capaz de reducir su tamaño y de alterar su masa molecular, con lo cual puede llegar a cualquier parte, viajar por las líneas telefónicas, entrar en el oído interno de las personas, pasar totalmente desapercibido. El hombre capaz de realizar tal proeza responde al nombre de Atom, en español átomo, quien viene siendo realmente la segunda versión de un superhéroe surgido en 1940 con fuertes diferencias en su versión moderna. Este Atom es realmente Raymond Ray Palmer, un físico y profesor universitario en la Universidad Ivy en la ciudad ficticia de Ivytown, en algún lugar de Nueva Inglaterra. Ray Palmer se especializa en la compresión de materia como un medio para combatir la superpoblación, el hambre y otros problemas mundiales. Por favor, Ray, ven a este mundo, te necesitamos. Usando masa de una estrella enana blanca para construir una lente que le permite encoger cualquier objeto hasta el grado que desee, Ray Palmer decide utilizar su invento para convertirse en un superhéroe. En el momento de su creación, la historia de Ray Palmer nos presenta un superhéroe sin precedentes, con habilidades nunca antes vistas. Tiene una relación sentimental sólida, un trabajo científico que apoya la labor de superhéroe y, sin embargo, en 1962 encontramos que Stan Lee y Jack Kirby
presentaron la versión Marvelita de Atom, el hombre hormiga. En Marvel, el bioquímico Dr. Henry Hank Pym descubre un conjunto inusual de partículas subatómicas que llama las partículas Pym. Debería llamarlas partículas Palmer, de manera similar al descubrimiento físico del Dr. Ray Palmer. Pym atrapa estas dos partículas o estas partículas dentro de dos sueros separados y con ellas crea una fórmula para alterar el tamaño y con el otro una fórmula para revertir al tamaño original. Hace la prueba en sí mismo y se reduce al tamaño de un insecto, pero Pym queda atrapado en un hormiguero antes de que finalmente logre escapar y use la fórmula para restablecerse a su tamaño normal. La experiencia de Pym en el hormiguero lo lleva a estudiar las hormigas y construye un casco cibernético que le permite comunicarse con ellas y controlarlas. Junto a ese casco, Pym diseña un traje hecho de esas moléculas inestables y se reinventa a sí mismo como el superhéroe Ant-Man. Analizándolos sin necesidad de ir muy profundamente, podemos concluir que la diferencia principal entre uno y otro personaje radica en que Pym se puede comunicar con los insectos y puede controlarlos, y además de eso tiene una compañera que es la avispa. No hablaremos de la avispa ahorita. Ni Atom ni Ant-Man han sido nunca personajes de primera división en sus respectivas editoriales. Sin embargo, sí es cierto que ambos se han ido consolidando con los años como personajes secundarios muy queridos, muy respetados y muy aceptados por el público, y tienen contactos fuertes dentro de la sociedad superheroica y el respeto merecido de aliados poderosos como Superman y Batman para Ray Palmer y el Capitán América o Iron Man para Hank Pym. Pero ¿existe una diferencia profunda entre Palmer y Pym? Ambos son científicos, héroes por mérito propio, su gama de poderes es bastante similar, ambos tienen un rol similar dentro de la línea editorial y una relación de pareja que marca su existencia. Los cambios son meramente cosméticos, la diferencia profunda no existe. En definitiva, Hank Pym, el hombre hormiga, Ant-Man, es un mal plagio de Atom. Deadshot y Bullseye, los asesinos de puntería perfecta. Ya hemos visto que el plagio de ideas no se limita a los héroes. Las buenas historias y los conceptos interesantes también son susceptibles de ser imitados. Eso incluye, por supuesto, a los villanos. Tanto Bullseye como Deadshot son asesinos a sueldo con un altísimo nivel de efectividad en sus respectivos universos editoriales. Ambos se jactan de que jamás han fallado un tiro y los dos tienen como enemigo principal a un justiciero urbano y nocturno. Bullseye tiene a Daredevil y Deadshot tiene a Batman. Hasta aquí todo esto podría parecer una mera coincidencia, pero no es así. Ambos provienen de familias conformadas por un hermano mayor y un padre abusador, y en ambos casos los hermanos conspiran para asesinar al padre, dando como resultado una falla en el intento por parte del hermano mayor. Esto es una larga cadena de coincidencias creativas, lo cual nos lleva a la pregunta obligatoria: ¿quién copió a quién? Por otra parte, Bullseye es un asesino psicópata cuya identidad real es desconocida. Utiliza las oportunidades que le brinda su línea de trabajo para ejercitar sus tendencias homicidas y desarrollar su venganza personal contra Daredevil. Aunque aparentemente no posee superpoderes, Bullseye es capaz de usar cualquier objeto como proyectil letal, ya sean armas, shurikens, sais u objetos aparentemente inofensivos como naipes y lápices. En cualquier caso, su puntería es asombrosa y llega a tenerla a un nivel casi sobrenatural. Los resultados conceptuales pueden ser diferentes, pero los elementos fundamentales de origen son los mismos y definitivamente Deadshot es el producto original, mientras que Bullseye es la copia. Robo de felinos, Black Panther y Red Lion. El movimiento de los derechos civiles durante la década de los 50 y los 60 en los Estados Unidos tuvo repercusiones realmente importantes en la nación y en todo el mundo. Las miradas se volcaron al merecido reconocimiento de los derechos civiles de una inmensa mayoría de población negra que durante cientos de años ha vivido la segregación racial, aún en sus propios países. Black Panther fue creado por los legendarios Jack Kirby y Stan Lee para la edición número 52 de Fantastic Four en julio de 1966
y aunque se le considera como el primer superhéroe de raza negra en la historia del cómic, esto no es precisamente correcto. La historia del cómic ya había presentado protagonistas e importantes personajes de apoyo de raza negra, como los diversos personajes presentados en la revista All Negro, cómics de 1947. También había tenido su momento Waku, príncipe de los Bantú, un personaje de la editorial Atlas Comics presentado en su título Jungle Tales. Lobo de Dell Comics, una serie que se publicó entre septiembre del 65 y septiembre del 66. Todos ellos tienen el honor de ser cómics de alta importancia, pero Lobo de Dell Comics tiene el honor de ser el primer cómic protagonizado por un afroamericano con su nombre en la portada. Sin embargo, ninguno de estos personajes tenía superpoderes. Algo que sí tenía Lothar, el compañero de Mandrake el mago, el cual sería por ende el primer superhéroe de raza negra del cómic, dejando a Black Panther con un importantísimo segundo lugar. Después vinieron muchos otros superhéroes de raza negra. Marvel presentó a Falcon en 1969, Luke Cage en 1972 y Blade en 1973, asegurando un nicho importante y reafirmando su iniciativa como proveedor de ideas novedosas, las cuales serían seguidas poco después por DC Comics con Jon Stewart en el papel de Green Lantern en 1971. A pesar de todo esto, Black Panther es sin duda uno de los superhéroes de raza negra más exitosos de todos los tiempos. Hizo su debut en el cine en la película de 2016 Capitán América: Guerra Civil y protagonizó su propia película Black Panther en 2018. Black Panther es el título ceremonial otorgado al jefe de la tribu pantera de la avanzada nación africana de Wakanda. El hábito de la pantera negra, el traje que viste, es un símbolo de su cargo, jefe de estado, y se usa incluso durante las misiones diplomáticas. La pantera es un título hereditario, pero hay que ganárselo a través de un ritual que implica una serie de desafíos. El actual monarca de Wakanda y también pantera negra es T'Challa, hijo del difunto rey T'Chaka, el cual ha demostrado ser un hábil cazador, rastreador, estratega, político, inventor y científico. Tiene un doctorado en física de la Universidad de Oxford, posee un amplio conocimiento en tecnología avanzada y es un talentoso inventor. Por supuesto, todo este éxito no podría pasar desapercibido sin ser copiado. En el título Deathstroke número 1 de 2016, Carlo Pagulayan como artista y Christopher Prest como escritor presentaron a un nuevo personaje, Red Lion. No, aún no es tiempo de gritar plagio, tengan calma. Este Red Lion, en su lengua Hasaki, es realmente Matthew Bland, el déspota gobernante de una nación africana llamada Buredunia. Su traje tiene una apariencia muy similar al de Black Panther, aunque inicialmente se le presentó como un villano, y vemos que en los cómics ya se trata de justificar sus acciones con fines positivos. Su traje, al igual que el de Black Panther, le proporciona cierto nivel de invulnerabilidad y le permite atacar con garras incorporadas en sus guantes. Aunque este personaje apenas inicia, el hecho de que el nombre sea muy similar, el diseño del traje, la tierra de origen, el que ambos sean gobernantes, sus armas de ataque básicas construidas como garras en los dedos del guante, reúne tantas similitudes que negar el plagio es un ejercicio absurdo. Doom Patrol y X-Men, la mayor coincidencia creativa de la historia del cómic, y su relación con Fantastic Four. El equipo de DC Doom Patrol hizo su debut en las páginas de My Greatest Adventure número 80, publicado en julio de 1963, y la década del 60, aunque apenas empezaba, estaba mostrando ser más un tiempo de Marvel y de nuevas ideas que de DC. En 1961 se había publicado Fantastic Four número 1, en 1962 se publicó Amazing Fantasy número 15, donde hizo su triunfal debut Spider-Man, y el mismo año vio a la luz The Incredible Hulk número 1. Todo eso en tan solo 2 años, mientras que DC seguía intentando reinventar personajes exitosos de otros tiempos, pero con nuevas encarnaciones y nuevas historias, como Hawkman, Qatar Hall, Atom, Ray Palmer, y establecían la explicación de Tierra 1 y Tierra 2 gracias a Flash Barry Allen.
DC trataba de emular ese tipo de dinámicas narrativas y la propuesta del guionista Arnold Drake de crear una historia que mezclara el género de superhéroes y la aventura con una dinámica cuasi familiar le resultó a la editorial bastante interesante. Es así como nació lo que originalmente se llamaba The Legion of Strange. Posteriormente sería denominado Doom Patrol. Sigamos analizando la escena del crimen. De la mano del escritor Bob Haney y el artista Bruno Premiani, Arnold Drake creó un grupo de 4 aventureros y les dio una relación más allá de una formación heroica. Entre ellos había riñas, disputas, romances, problemas personales, todas estas características novedosas y comunes en los títulos de Marvel, pero que aún no estaban presentes en los títulos de DC. Lo importante es que el tema central de los poderes de Doom Patrol era el horror corporal, es decir, sus poderes alteran su cuerpo de tal forma que esto genera rechazo. Revisando la historia original de los Fantastic Four, podemos ver que estos son bañados por radiación cósmica y sus cuerpos se ven alterados. Eso mismo es lo que se conoce como horror corporal. Ben Grimm, The Thing, ex estrella de fútbol americano y piloto del grupo, ve cómo su cuerpo se transforma de manera grotesca cuando su piel se vuelve dura como la roca, lo cual lo hace más fuerte y resistente. Originalmente, todos los miembros del grupo iban a tener transformaciones similares. La teoría del horror corporal en un grupo y de que ese grupo tuviera relaciones más allá de la relación superheroica y que se comportaran como una familia ya se había establecido en Fantastic Four en 1961. Nuestra historia trata de un cuarteto de héroes, un científico, un hombre fuerte de apariencia inhumana y de color naranja, uno de energía capaz de volar y una chica. Hasta aquí, o estamos hablando de Doom Patrol o estamos hablando de Fantastic Four. Y resulta que esa chica, en el caso de Doom Patrol, puede alterar la densidad de su cuerpo alargándolo, poder que tiene el científico de Fantastic Four. Otro aspecto similar digno de estudio es el diseño de sus uniformes. Jack Kirby, genio creativo tras el arte de Fantastic Four, venía de trabajar en Challengers of the Unknown, en donde el equipo utilizaba trajes de un solo color, sin marcas y un cinturón, idea que también utilizó para Fantastic Four y a la que Stan Lee agregaría el conocido círculo con el número 4 en él. Si miramos los uniformes originales de Doom Patrol, veremos que se trataba de overoles de un solo color con un cinturón, el mismo estilo de Jack Kirby. El punto donde empiezan las comparaciones con los X-Men, también creados por Stan Lee y Jack Kirby, y que ocultan las similitudes con Fantastic Four, son gráficamente más evidentes. El líder en silla de ruedas, que es un científico brillante, en el caso de Doom Patrol es Niles Caulder y en el caso de X-Men es Charles Xavier. Los equipos rivales de ambos grupos de héroes, la Hermandad del Mal, Brotherhood of Evil, en el caso de Doom Patrol, y la Hermandad de Mutantes Malvados, Brotherhood of Evil Mutants, poseen, por si el lector no lo ha notado, una similitud excesiva en los nombres, y para complicar las cosas, ambos grupos debutaron el mismo mes. En una entrevista realizada por Daniel Robert Epstein a Arnold Drake en el marco del lanzamiento de unos DVDs de la serie de películas que escribió tituladas The Flesh Eaters, cuando Daniel le pregunta sobre Doom Patrol, Drake respondió, y cito: "Me he convencido cada vez más de que Stan Lee robó a los X-Men de Doom Patrol. A lo largo de los años aprendí que una gran cantidad de escritores y artistas trabajan subrepticiamente entre Marvel y DC. Por lo tanto, desde la primera vez que llevé la idea a la oficina del editor de DC, Murray Boltinoff, habría sido fácil para alguien encargarse y escuchar que yo estaba trabajando en una historia sobre un grupo de héroes reacios liderados por un hombre en silla de ruedas. Entonces, a lo largo de los años, comencé a sentir que Stan tenía más tiempo de espera de lo que yo pensaba. Bien pudo haber tenido 4, 5 o incluso 6 meses. Sobre el veredicto, entre Sherlock y yo pensamos que si Stan Lee y Jack Kirby robaron la idea de Arnold Drake para Doom Patrol,
no podríamos negar tampoco la influencia de Fantastic Four de Lee y Kirby en la obra de Drake, con lo que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Man-Thing contra Swamp-Thing, el robo de personajes del mundo vegetal. Aparentemente la década del 70 no podía pasar invicta en las sospechas de plagio entre las grandes casas productoras de cómic, y a inicios de esta, Marvel y DC protagonizaron otra situación sospechosa de dicho ejercicio poco profesional. Tanto Man-Thing de Marvel Comics como Swamp-Thing de DC hicieron su debut en el medio impreso con unos pocos meses de diferencia entre ellos. Técnicamente Marvel se le adelantó a DC en la publicación del personaje cuando Man-Thing apareció por primera vez en una edición de mayo de 1971 de Savage Tales, mientras que la primera versión de Swamp-Thing llegó un poco más tarde con la edición de julio de 1971 de House of Secrets. Las historias de origen de Swamp-Thing y Man-Thing también comparten sospechosas similitudes. La versión de Swamp-Thing que aparece en la serie homónima del superhéroe comenzó como un científico llamado Alec Holland que inventó una fórmula biorrestauradora diseñada para dar solución al hambre en el mundo desde su laboratorio en los pantanos de Luisiana. Después de que unos criminales colocaron una bomba en su laboratorio, Alex se encontró atrapado en el incendio que se generó en la explosión y se sumergió en el pantano para apagar las llamas. Aunque Alec murió en la explosión, su cuerpo estaba empapado de la fórmula biorrestauradora, lo que hizo que su conciencia se fusionara con la vida vegetal del pantano y se creara Swamp-Thing. Por otro lado, Man-Thing fue una vez un bioquímico llamado Ted Sallis que trabajaba en un laboratorio ultrasecreto en los Everglades de Florida, desarrollando un nuevo suero de supersoldado, un tema recurrente en la creación de muchos personajes de Marvel. Mientras huía de un grupo terrorista que buscaba robar el suero, otro tema recurrente en Marvel, Ted se inyectó dicho elemento, pero sufrió un accidente que lo precipitó a los pantanos. Allí, el suero y las energías mágicas del pantano se combinaron y mutaron a Ted en la criatura humanoide parecida a una planta que es Man-Thing. Examinando la creación de ambos personajes nacidos con apenas semanas de diferencia, descubrimos que Swamp-Thing de DC fue creado por el escritor Len Wein y el artista Bernie Wrightson, mientras que su predecesor Man-Thing de Marvel fue creado por los escritores Stan Lee, Roy Thomas y Gerry Conway y el artista Gray Morrow. Sin embargo, el hecho interesante de la historia es que Gerry Conway compartía apartamento con Len Wein, con lo que es fácil imaginar una situación de ideas comunes y coincidencias creativas, por no hablar de plagio, pero los otros dos nombres en este cultivo creativo no quedan totalmente fuera de la discusión. Stan Lee y Roy Thomas son leyendas del mundo creativo de los cómics y se podría escribir un libro sobre los personajes que ambos crearon. Sin embargo, al estar involucrados en la creación de Man-Thing se demuestra que no tienen las manos limpias. En diciembre de 1942, la editorial Hillman Periodicals Incorporated publicó un cómic titulado Airfighters Comics número 3, en donde presentó a The Heap, quien histórica y artísticamente debe ser considerado el primer monstruo de los pantanos de la industria del cómic. El personaje fue creado por el escritor Harry Stein y el artista Mort Leaf. Su historia nos presenta al barón Erich von Emmelmann. Su apellido a veces se deletreaba Emmelmann, con muchas M's y muchas N's. Un haz de vuelo alemán de la Primera Guerra Mundial que fue derribado el 12 de octubre de 1918 sobre el pantano de Wazoo, cerca de la pequeña ciudad de Rhodes, en Polonia. Von Emmelmann se aferra al más mínimo fragmento de vida por un ejercicio de mera fuerza de voluntad, y como se reveló más tarde, con la ayuda de la diosa Ceres, a la que se hace referencia de manera genérica como la madre naturaleza. Durante décadas su cuerpo se descompuso y se mezcló con la vegetación que lo rodeaba en el pantano, convirtiéndose en uno mismo con la marisma, hasta que por fin una criatura peluda y tambaleante, ni animal ni hombre, surgió del lodo durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Una criatura que se conocería por todas partes como The Heap, el montón, el bulto. La razón por la cual Marvel y DC nunca se han atacado
ni pública ni judicialmente, por las similitudes entre Man-Thing y Swamp-Thing, es muy probablemente porque ambos saben que los dos personajes son una imitación de The Hip. Una vez más, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Esperamos que hayas disfrutado nuestra investigación en la frontera entre la inspiración y el plagio. Sabemos que hay muchos casos más. ¿Cuál es tu favorito? Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. ¿Cuántos te han imitado a ti? ¿Y cuál es el que más mal te cae? Investigaremos casos sonados sobre presunto... Perdón.